Creo que el salmista lo que quiere hacer con el salmo es precisamente ilustrarnos esa escena. Esa escena cuando estamos sedientos y pareciera que no encontramos una fuente de la cual saciar nuestra sed y experimentamos una literalmente sequedad, pero en este caso espiritual, y que claramente lo ejemplifica la sequedad física. Por eso el propósito de esta mañana, hermanos y hermanas, es que podamos entender que solo el Señor puede saciar nuestra alma desanimada. Y claramente esa alma está desanimada por las aflicciones de la vida y solo el Señor puede saciar nuestra alma. Y al entender esto, que entonces corramos a esa fuente de agua viva inagotable. Voy a repetir eso. Entender que solo el Señor puede saciar nuestra alma sedienta, desanimada por las aflicciones de la vida, y que entonces podamos correr a esa fuente de agua inagotable, que solamente es Cristo. Si pensamos en el contexto del Salmo, no tenemos mucha información. Ustedes en sus Biblias leerán que es un Salmo de los hijos de Coré, pero realmente no hay forma de saber si el Salmo se escribió antes del exilio, si se escribió después del exilio. No tenemos forma de saber específicamente cuáles eran las circunstancias que estaba atravesando el salmista que lo llevan a escribir este canto. Lo que sí sabemos es que hay una situación que hace que el salmista eleve un canto al Señor y nos deje ver lo que él no solo estaba sintiendo, sino lo que estaba anhelando. Y es lo que vamos a intentar analizar este ratito juntos, tratando de aplicarlo a nuestras vidas. Y vamos a analizar el Salmo de una forma un poco distinta. No vamos a empezar en el verso 1, porque lo que quiero es que veamos por qué el salmista llega con tal desespero y anhelo al verso 1. Y en primer lugar, hermano, lo que vamos a ver es que en este mundo experimentamos una aflicción que desanima. Y eso lo vemos en versículos 3 y 4 y en los versículos del 6 al 10. Vea conmigo de nuevo el versículo 3. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y lo que sabemos por el canto, hermanos, es que el salmista está desanimado. Está altamente desanimado. Diríamos hoy en día, está deprimido. Tiene una profunda tristeza en su corazón. Está experimentando una aflicción espiritual producto de las circunstancias de vida que lo están rodeando. Y estas lágrimas que dice que está derramando, eso es lo que representan una gran tristeza, un gran desconsuelo de parte del salmista. Vean que dice que ha sido su alimento. Y lo que hace es comparar las lágrimas con el sustento diario. Este hombre literalmente se sustenta todo el día de sus propias lágrimas. ¿Por qué todo el día? Porque vea que dice de día y de noche. Todo el tiempo, en medio de esta aflicción, ha estado llorando el salmista. Y lo pone de una forma poética, enérgica, para que nosotros podamos ver su sufrimiento y cómo se estaba alimentando de sus lágrimas. Es muy probable que este hombre, en medio de esta aflicción que está experimentando, hasta haya dejado de alimentarse físicamente. Las personas que están altamente deprimidas pierden el apetito. Ni siquiera tienen ganas de comer. Y él lo que dice es, mi alimento han sido mis lágrimas. Probablemente porque este hombre también se siente tan afligido que no tiene ni siquiera ganas de alimentarse físicamente, de atender su necesidad física. Y la pregunta que obviamente tenemos que hacernos es, ¿por qué está tan afligido? Y en el versículo 3 una vez más dice, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y este hombre está siendo cuestionado en medio de esa aflicción, probablemente por sus enemigos, que también son los enemigos de Dios.
Y estas personas que están rodeando en medio de esa circunstancia al salmista le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Ahora, esa es una pregunta retórica que el salmista está haciendo, que obviamente se la han hecho a sí mismo. Y básicamente lo que las personas le están queriendo decir cuando le preguntan esto directamente es, tu Dios no existe y no te liberará. ¿Dónde está? ¿Dónde está en medio de tu circunstancia? ¿Dónde está ese Dios en medio de tu aflicción? No está. Y aparentemente su desánimo y su gran aflicción viene por producto precisamente de este cuestionamiento de los enemigos del salmista, que también son los enemigos de Dios. Y para una persona tan devota como el salmista, esto es una burla dolorosa. Que alguien cuestione si Dios está en medio de tu situación genera dolor, te puede hacer dudar, te puede hacer literalmente desesperanzarte en cualquier circunstancia que estemos. Pensar que Dios no existe, hermanos, nos deja sin esperanza en el mundo. Pensar que Dios no está con nosotros en todo tiempo nos deja desprotegidos. Nos deja a la deriva de una gran tristeza, de una gran aflicción física y espiritual. Y a pesar de eso, el salmista, hermanos, la forma en la que trata de contrarrestar ese ataque de sus enemigos, diciéndole, ¿dónde está tu Dios?, es recordando experiencias pasadas de adoración. Y parece que ese recuerdo de la forma en que ha adorado al Señor fortalece su fe. Vea el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Y pareciera que recordar estos momentos de adoración en la casa de Dios, que sabemos por contexto, obviamente el Antiguo Testamento era en el templo donde moraba literalmente, físicamente la presencia de Dios, hacían que el salmista quisiera derramar su alma. Ahora, ¿qué quiere decir con derramar su alma? Lo que está queriendo decir es literalmente expresar con todo su ser, expresar sin restricción a Dios lo que él está pensando y lo que está sintiendo. Y recordar el gozo de estar adorando al Señor parece que le trae una nota de esperanza en medio de la aflicción. Parece que le trae una nota no solo de esperanza, sino un deseo de derramar su alma y poderse expresar delante de Dios. Dice un comentarista de apellido Patrick que estos recuerdos eran el mejor antídoto contra la burla de los enemigos, porque el Dios que él y multitudes de personas adoraban con gran alegría y agradecimiento por las intervenciones pasadas, no lo abandonaría ahora. Y esa es la confianza del salmista. Recordar la adoración y recordar a la multitud adorando, les recuerda que sí hay un Dios. Les recuerda que ese Dios es adorado y que ese Dios, una vez más, va a actuar en favor de sus hijos. Y gloria a Dios por eso. Pero no solamente vemos la burla de los enemigos que nos desanima, también vemos la opresión de los enemigos que el salmista. Vivimos en un mundo lleno de aflicción. Vivimos en un mundo lleno de circunstancias adversas que constantemente están trayendo tristeza y desánimo al corazón. Vivimos en medio de un mundo donde literalmente tenemos enemigos, pero sobre todo enemigos que son enemigos de Dios. Y que en medio de lo que estamos atravesando tratan de desanimarnos. Personas que muchas veces funcionan como la esposa de Job, después de haberlo perdido literalmente todo, que le preguntan, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Personas que están constantemente haciéndonos dudar de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, del amor de Dios, porque lo que está pasando pareciera que en medio de lo que está pasando Dios no está.
Y claramente la gente que no tiene fe y devoción a Dios, menos que lo puede ver. Y aunque el creyente lo puede llegar a pensar, al final del día, el creyente tiene que pararse en la palabra de Dios y afirmar que Dios está ahí y que no se va a ir a ningún lado. ¿Por qué lo prometió? Porque Él lo prometió. Y tenemos que hacernos algunas preguntas para aplicar esto. ¿Qué tipo de aflicciones estamos experimentando hoy? Sea a nivel espiritual o a nivel físico. Puede que estés experimentando una enfermedad. Puede que estés tomando un medicamento que te produce una gran tristeza. Puede que estés experimentando una enfermedad que te afecta tanto que hace que tu cuerpo se duela y tu alma también se duele. Puede que estés experimentando una serie de situaciones espirituales tengan que ver con tu pecado, con el pecado de otros, que te estén te estén causando una gran aflicción en el día a día. Y necesitamos, si queremos realmente apropiarnos del Salmo y de su enseñanza, necesitamos identificar qué es lo que estamos pasando. El salmista sabía lo que estaba pasando. No lo estaba ignorando, lo estaba sintiendo en carne propia, y nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que está afligiendo nuestro corazón en este mundo. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos estamos diciendo en medio de esas circunstancias de vida? Porque vean que el salmista dice cosas. ¿Qué es lo que le estás diciendo al Señor en medio de tu circunstancia de vida? ¿Qué es lo que le estás diciendo a otros en medio de tu circunstancia de vida? Otra buena pregunta es, la gente que está a tu alrededor, ¿qué te está diciendo mientras te vea afligido? Sean creyentes o no creyentes, ¿qué es lo que la gente ve a tu alrededor? Esa gente que sabe que tu fe está puesta en Cristo, ¿qué es lo que te dicen cuando te ven afligido o angustiado por las circunstancias de la vida? Y una pregunta que no podemos tampoco ignorar es, ¿dónde pensamos que está Dios en medio de nuestra situación? Porque es muy fácil para todos decir aquí al unísono, Dios está aquí y Él prometió que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Amén, eso es verdad. Pero ¿realmente lo crees? ¿Realmente confías en eso? ¿O es algo que decimos de los dientes para afuera, pero que no podemos realmente experimentar porque no lo creemos verdaderamente? Y necesitamos hacernos estas preguntas. Vean que el salmista, hermano, llevó su queja a Dios. En el versículo 6, vea que dice claramente, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Este hombre está profundamente afectado por la situación. Y él lleva su lamento y su queja al Señor. Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros llevamos nuestra queja y nuestro lamento al Señor en las circunstancias? ¿O solo refunfuñamos en nuestra cabeza? ¿O solo le decimos a nuestro compañero, o a nuestro amigo, o a nuestro hermano? El salmista está yendo al Señor. No está yendo a ningún otro lado. ¿Con quién nos estamos quejando en primera instancia? Y voy a hacer un paréntesis. Yo no estoy diciendo que usted no se puede apoyar en un hermano para obviamente hablar de su aflicción y encontrar palabras de ánimo, encontrar consejo, encontrar sabiduría. No es lo que estoy diciendo. Pero si no vamos primero al Señor antes de ir al hermano, hay algo que no estamos entendiendo de nuestra dependencia de Dios. Y necesitamos reflexionar en esto. Una de las cosas que vemos en esto y que podemos aplicar es que recordar que Dios ha sido bueno y fiel es un antídoto contra las personas que se están burlando de nuestra fe. No importa si la gente afuera está diciendo, ¿dónde está tu Dios? No importa si la persona que está a tu lado es la que te está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Si recordamos que Dios ha sido bueno y fiel y que ha cumplido cada una de sus promesas,
eso literalmente va a funcionar como un antídoto para el desánimo. Va a funcionar como un antídoto en medio de las mentiras. Porque aún en medio del desánimo real, aún en medio de la aflicción en este mundo, tenemos que recordar que no hay nada mejor que contar con la presencia de Dios. Y más que solo tener la presencia de Dios, es poder adorar a ese Dios en medio de la aflicción. ¿Recuerdan a Pablo y Silas en Hechos 16? Estos hombres fueron encarcelados injustamente. Fueron golpeados injustamente. Y en medio de la noche, pudiendo estar quejándose, pudiendo estar lamentándose de la injusticia que acababan de sufrir, pudiendo estar buscando cómo hablar con alguna autoridad romana, porque eran ciudadanos romanos, para que los liberara de la cárcel, empezaron a cantar, empezaron a adorar al Señor. Y la pregunta es si nosotros en medio de esas circunstancias difíciles y en medio de la aflicción anhelamos adorar al Señor. Nos consuela recordar nuestra adoración al Señor. Y son buenas preguntas que tenemos que hacernos. Y algo no menos importante para aplicar es que en este mundo, hermanos, que experimentamos una aflicción que desanima y que desanima muchísimo, tenemos que recordar la verdad. Ya vimos que el salmista está pensando cosas y diciendo cosas, expresándole a Dios cosas que no son verdad, como que Dios se olvidó de él. Eso es mentira. Pero así es como se siente y lo expresa. Pero el salmista no se queda expresando solo lo que siente. El salmista se habla verdad, y ya lo vamos a ver más específicamente en un momento, pero voy a decir de una vez esto. Cuando un creyente, hermano, se siente solo, el salmista nos demuestra que no está mal ver al cielo y decir, Señor, ¿dónde estás? Así es como sientes. Pero al mismo tiempo que decimos, Señor, ¿dónde estás? No podemos quedarnos ahí. Tenemos que recordar que en su palabra Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está en ningún otro lado que no es aquí. No se ha ido, no se va a ir. Tienes que decirte verdad. Eso es Mateo 28:20. Tenemos que recordarnos en estos momentos que Dios dijo que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo en donde tenemos aflicción. Eso es Mateo 11:28. Tenemos que confiar en que en medio de esa tribulación y angustia, Dios prometió perfeccionar su obra en nosotros. Eso es Filipenses 1:6. Y no va a dejar de cumplirlo. Tenemos que recordar, como lo dice un consejero bíblico llamado Bob, que Dios está en medio de nuestro problema y aflicción y está ahí para quedarse. No se va a ir a ningún lado, familia. Él está ahí. Esa es la verdad. La verdad no está determinada, la verdad no es verdad si la sientes o no la sientes. La verdad es verdad porque Dios la dice. Y nosotros tenemos que confiar en ello a pesar de cómo nos sentimos. Porque la verdad está por encima de nuestros sentimientos y si no nos aferramos a ella, esa aflicción no se va a ir. Vamos a permanecer ahí todo el tiempo. Y la pregunta no es si Dios está en nosotros, porque siempre está en nosotros. La pregunta es, ¿realmente nosotros estamos desesperados por Él de poder experimentar su presencia? Y ese es nuestro segundo punto. Debemos recordar que solo Dios puede saciar nuestras almas. Y lo vemos en los versículos del 1 al 2. Y vuelvo a leer, dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y vean que el salmista lo que hace es comparar su anhelo con el de un siervo que literalmente jadea por los arroyos de agua. ¿Alguna vez usted ha jadeado de sed?
Difícilmente, ¿verdad? Porque en nuestro contexto hay demasiada agua. Pero imagine el momento donde usted ha experimentado la mayor sed posible. Llega un momento que hay tal deshidratación en el cuerpo, hay tal sequedad, que literalmente uno hace esto. Jadea. Jadea de la sed. Y ese verbo anhela, hermanos, tiene ese sentido. Es un sentido de jadear, literalmente. Y el salmista obviamente pone como representación el agua de la fuente de vida y vitalidad, así como el agua obviamente es una fuente de vida para este animal sediento. Lo que el salmista está diciendo es que Dios es una fuente de vida para nuestras almas sedientas. Y está estableciendo una comparación para que nosotros podamos entender cómo es que Dios literalmente es el único que puede satisfacer nuestra sed espiritual, porque es la única fuente de agua viva. Cuando pensamos en jadear, hermanos, no hay una forma de dejar de jadear que no sea tomando agua. Si usted no se hidrata, si usted no toma líquido, el jadeo no se va a quitar. Y esa es la imagen que el salmista nos está dando. Si nosotros no vamos a la fuente de agua viva, que es el Señor, el jadeo espiritual, la queja, la aflicción, no se va a quitar. No importa qué tan claro tengamos que hay que tomar agua de la roca, si no la tomamos, el jadeo no se quita. Porque la sed espiritual solo puede ser satisfecha por el Dios vivo. Vean que él dice, mi alma tiene sed de Dios y enfatiza del Dios vivo. El salmista sabía que no había ninguna experiencia espiritual que él pudiera buscar, que lo pudiera satisfacer fuera de la experiencia de fe con su Dios, el Dios vivo. El Dios que en su contexto no era un ídolo, no era un Dios falso, no era de madera ni de piedra. Era un Dios invisible, pero que está vivo y que estaba sustentando a su pueblo y que lo sigue sustentando. Y en contraste con todos los dioses paganos, no solo es el Dios que está vivo, es el Dios que es una fuente que da vida. Y el entender esta sed, hermanos, entender que solo la puedes saciar en el Señor, es lo que lleva al salmista a expresar lo que dice en el versículo 2. Vea que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahora este hombre tiene un deseo de ir al santuario y presentarse delante de Dios. Era lo que correspondía en su época. Él no solamente quiere experimentar o más bien escuchar lo que la palabra dice, él quiere ir y cumplir su anhelo más profundo de tener comunión con Dios, de poder ver al Señor en toda su gloria. Y eso es maravilloso, porque este hombre en esta ilustración o en este símil, lo que nos hace ver es que él entiende cuánta necesidad tiene de Dios. No es un poquito de necesidad, no es una necesidad de vez en cuando, es una necesidad total, porque si deja de beber de la fuente de agua viva, se seca, y se seca al punto de jadear y obviamente debilitarse. Es la implicación de esto. Y tenemos que hacernos varias preguntas para aplicar este punto. En primer lugar, hay que entender que todos muchas veces estamos jadeando en medio de las aflicciones de la vida. Literalmente estamos desesperados, secos en medio de ciertas situaciones de la vida. Y la pregunta es, cuando nos sentimos así secos y jadeantes, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que más anhelamos en momentos donde realmente estamos sedientos, espiritualmente hablando?
Y me temo que esta es una pregunta que tenemos que llevarnos y reflexionar, porque lo primero que hacemos cuando estamos sedientos espiritualmente no es ir al Señor. Muchas veces cuando estamos literalmente afligidos, lo primero que hacemos no es ir al Señor. Déjeme decirle algunas cosas que hemos hecho en el pasado y que a veces nos vemos tentados a hacer cuando estamos secos y sedientos y jadeantes espiritualmente. Antes de ir al Señor, por ejemplo, decimos, voy a ir a hacer ejercicio. Claro, porque es que estoy tenso y la tensión de ahí hay que botar las toxinas del cuerpo. Eso es bueno porque además hay que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y si no lo cuido, entonces se me va a enfermar y entonces ¿cómo el Señor me va a usar? Y hasta ponemos justificaciones piadosas, haciéndonos pensar que eso está bien, ignorando ir al Señor primero. Ojo, voy a decir de una vez esto, yo no estoy diciendo que no es bueno hacer ejercicio y que no está bien hacer ejercicio, pero no es lo primero cuando estamos afligidos. No puede ser la primera salida cuando estamos jadeantes espiritualmente. Hay otro tipo de personas que literalmente para poder sentirse menos afligidos salen de compras. Y entonces verse las manitas llenas de bolsas les da un falso sentido de satisfacción y de saciedad, que es fugaz y se va rápidamente. Hay personas que esa aflicción intentan suplirla, o más bien intentan calmar esa aflicción comiendo. Y entonces, como hay ansiedad en medio de la aflicción, empezamos a comer y comer y comer y comer y comer. Y como comer socialmente no tiene nada de malo, porque todos comemos y comemos y comemos sin restricción, pues entonces eso no está mal. Lo que pasa es que ignoramos que estamos literalmente comiendo de más para poder satisfacernos en el alma una satisfacción que no va a durar y que no va a calmar la sed. A veces es reunirnos con personas y lo primero que hago es llamar a el mejor amigo, la mejor amiga, el esposo, la esposa, el novio, la novia, mamá, papá, y es mi primer salida, no es ir al Señor, es reunirme con personas y hablar con ellas. Muchas veces es viajar y entonces literalmente para poder desestresarnos nos vamos y abrazamos un árbol. Espero que usted no haga eso. Pero literalmente vamos y necesitamos un momento de paz. Y de nuevo, hermanos, si usted tiene los recursos y va a viajar, está bien. Yo no estoy diciendo que viajar está mal. Lo que le estoy diciendo es que si usted viaja creyendo que el viaje es la solución, el que está mal es usted y el que está mal soy yo. Si usted se va a apartar en el viaje y va a ir a buscar al Señor, gloria a Dios. Eso es muy bueno, porque usted va a ir a invertirse por completo en su Señor. Pero si el viaje parece la solución para calmar la sed espiritual, no hemos entendido nuestra necesidad del Señor. Porque la pregunta a la luz de lo que el salmista está diciendo es, ¿quién más puede saciar nuestra sed? Y es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién más que no sea el Señor? Nadie. Ni nada en este mundo pueden saciar nuestra sed. Y a diferencia del salmista, nosotros hoy tenemos, hermanos, la presencia de Dios morando en nosotros. Este hombre anhelaba ir al templo porque ahí estaba morando la presencia de Dios. Eso era lo que pasaba en el antiguo pacto. En el nuevo pacto nosotros tenemos la presencia de Dios morando ¿dónde? En nosotros. Y eso es un regalo de Dios y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque podemos acudir en cualquier momento a su trono de gracia para encontrar gracia y misericordia en el oportuno socorro, o sea, en medio de toda circunstancia de vida. Y a diferencia del salmista que tenía un anhelo que se veía lejano porque estaba fuera de su tierra,
Nosotros tenemos hoy la bendición de no tener que esperar que llegue el domingo para reunirnos, de en el momento que estoy afligido, ir al Señor y poder clamar a Él y encontrar en Él literalmente esa agua que necesita mi alma sedienta. La pregunta que tenemos que hacernos es, si somos conscientes de la presencia de Dios morando en nosotros y un acceso directo a Dios en todo tiempo, ¿por qué no es lo primero que hacemos? ¿Por qué no es al primero que acudimos y al primero que consideramos? Porque es el único realmente. Uno dice el primero como para ponerlo en términos de priorización, pero es que no es solo el primero, es que es el único. Nadie más va a poder saciar nuestra sed. Y es lamentable cuando vemos que vamos a otras cosas o a otras personas que no son Dios, porque eso lo que demuestra es nuestra independencia de Él. Déjeme decirle algo que no lo va a animar. Cuando hablamos de orgullo, siempre hablamos en términos de creernos superiores a los demás. O la ilustración que vimos en Corintio, ver una mano hinchada y vernos más grandes de lo que realmente somos. Y todos cuando hablamos de orgullo estamos pensando en esos términos. Me creo más que los demás, creo que soy mejor que los demás, me veo distorsionado, no tengo un correcto concepto de mí mismo. Y eso está bien, es parte del concepto de orgullo, pero ¿sabe cuál es la parte del orgullo que nunca hablamos y nunca consideramos? Actuar independiente de Dios. Porque si yo actúo independientemente de Dios, ¿yo qué soy entonces? Dios para mí. Y tarde que temprano, el estar actuando en independencia de Dios, en el caso del Salmo, estar intentando saciarme sin ir a la fuente que es Dios, tarde que temprano, eso me va a llevar a creerme superior a los demás, porque no necesito a Dios. Yo puedo actuar independientemente de Él y no pasa nada. La vida sigue y me va bien. Cuidado, hermanos. Nuestra primera manifestación de orgullo es estar actuando independiente de Dios. Históricamente, eso es lo que ha pasado con la humanidad. Todos los seres humanos que han escuchado la instrucción de Dios y la han desatendido, ¿qué han hecho? Actuar independientemente de Dios, no tomando en cuenta lo que Dios ha dicho. ¿Cómo aplica eso en el Salmo? Si Dios dice que Él es la única fuente, si Dios dice que Él es al único que podemos ir porque solo Él tiene palabras de vida eterna, si Él dice que Él es el agua que sacia la sed, como se le dijo a la mujer samaritana, y nosotros no creemos y no confiamos en eso, y siempre estamos actuando independientemente, buscando saciar nuestra sed de otras formas, entonces estamos actuando orgullosamente separados de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque eso se llama orgullo. Y claramente, si no es lo primero que buscamos, es porque creemos necesitar otras cosas antes que a Él. ¿Saben? Una de las cosas más tristes de nuestro cristianismo es que a veces concebimos la presencia de Dios como si fuera un amuleto. Entonces déjeme explicar eso. Imagine que usted tiene un amuleto y se lo guinda aquí. Bueno, aquí tengo algo guindado. Usted se guinda el amuleto y el amuleto anda ahí. Y la gente se pone el amuleto pensando que ya con solo tenerlo puesto, no pasa nada malo. Todo se va a solucionar. Todo va a salir bien. ¿Sabe cuál es el problema de ese razonamiento para con Dios? Que Dios es un ser personal. Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es persona, es relacional. Quiere decir que si yo estoy en medio de una aflicción y una circunstancia difícil de vida, mi tarea no solo es decir, ahí está el amuleto, todo va a salir bien. Mi tarea es decir, Señor, esta situación está difícil, necesito que me acompañes y necesito que me hables con claridad porque no quiero permanecer en aflicción, porque es personal.
Es una persona, hermanos. No la ignoramos. No ignoramos cuando habla y no ignoramos para no hablarle cuando necesitamos en la aflicción buscarle como si fuera un amuleto. Cuidado con la forma en la que vemos nuestra relación con Dios. Dios es un ser personal. Los que llevan consejería bíblica, la primera pregunta que constantemente les hago es ¿cómo está su tiempo a solas con Dios? ¿Por qué? Porque ese tiempo a solas con Dios representa el nivel de relación que estamos teniendo con ese Señor que mora en nosotros. Se llama relación. No se llama, ahí está y listo, no pasa nada, todo va a salir bien. Tenemos que desarrollar, aprender a relacionarnos con ese Dios que mora en nosotros porque no es un amuleto. Sáquese esa idea de la cabeza. Si nosotros no tenemos una relación personal con Dios, hermano, la pregunta es, ¿cómo podemos confiar que realmente estamos en Él? ¿Cómo usted y yo hablamos con alguien que nos, más bien, cómo usted y yo somos conscientes de que este Dios personal nos salvó y ni siquiera tenemos la intención de ir a buscarle y hablar con Él, aunque sea para agradecer su obra? Tenemos que cuestionarnos, porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere estar viviendo una falsa conversión. Todos necesitamos estar seguros en la salvación de Cristo, pero necesitamos ver si realmente estamos en la salvación de Cristo. Y eso se evidencia con una relación. Esto no es religión, hermanos. Se llama relación. Y no puede haber algo distinto en nuestras vidas para con el Señor. Por eso es que hasta que entendamos que Cristo es suficiente, que su obra es suficiente, hasta que no entendamos eso, no vamos a dejar de buscar algo más. Siempre vamos a estar buscando algo o alguien más, hasta que el Señor en serio sea suficiente. Y ojo, lo es. Tal vez no para nosotros, en nuestro orgullo, pero Él es suficiente. Muchas veces como seres humanos nos preguntamos en medio de la aflicción, ay, qué raro, ¿por qué me siento así? Qué raro, ¿por qué en serio me siento así? ¿Por qué estoy pensando lo que pienso? ¿Por qué estoy deseando lo que deseo? Cuando la pregunta debiera ser, ¿por qué no habría de sentirme así si no estoy relacionándome con Dios? Esa al revés la pregunta. ¿Cómo pretendo sentirme distinto si no estoy relacionándome con Dios? Y sí, hermanos, hay enfermedad, hay situaciones familiares, laborales, económicas, hay problemas de todo tipo en esta vida que generan aflicción. Y tenemos que confiar en Dios, aunque la vida esté doliendo, como dice Jerry Rich. Y en medio de la aflicción no podemos dejar de hacer lo que necesitamos, y lo que necesitamos, hermanos, es correr a Cristo. Si usted hoy está afligido por las circunstancias de la vida, hermano, no espere 2 segundos más, corra a Cristo, corra a sus brazos, refúgiese en Él, hable con Él, medite en Él, para que su alma deje de jadear y mi alma deje de jadear y seamos saciados y podamos experimentar paz, gozo en medio de la aflicción. Y en tercer y último lugar, si estamos experimentando aflicción que desanima y estamos recordando, hermanos, que solo Dios puede saciar nuestra alma, pues entonces tenemos que predicarnos el evangelio para combatir con esperanza el desánimo y alabar al Señor. Versículos 5 y 11. Y voy a leer solo el 5 porque el salmista declara lo mismo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y ya vimos que el salmista mostró su necesidad de Dios, mostró su lamento a Dios, mostró sus sentimientos de sentirse abandonado, pero como les dije al inicio, él no se quedó ahí. Se habló a sí mismo, ¿verdad? Y no se dejó regir por lo que sentía, sino que se rigió por la verdad. Y ahora lo que hace el salmista, hermanos, es literalmente autoexhortarse. Interesante eso. ¿Usted alguna vez ha hablado con usted mismo solo? Y se siente cuerdo cuando hace eso. Un poco. El salmista está hablando consigo mismo. Y lo hace para exhortarse. Y hay dos partes en la exhortación. Hay una parte negativa en donde literalmente él se reprende a sí mismo por desesperarse. Y hay una parte positiva en la que se exhorta a sí mismo a esperar en Dios, porque todavía tiene que alabarlo, porque Dios es su salvador. Y veamos un momento esto, ¿verdad? Que literalmente dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y este hombre ahora se habla a sí mismo en medio de su situación. Y dice, hey, Aarón, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás turbando? ¿Por qué te estás literalmente desesperando? Y una vez más, hermanos, yo no creo que el Salmo esté censurando expresarle a Dios lo que sentimos con respeto. Pero el Salmo lo que nos está sugiriendo al ver la expresión del salmista es sí, por un momento quizás lo expresamos, pero inmediatamente tenemos que recordar algo. Decía Martin Lloyd Jones, un predicador que era doctor de profesión, que quizás la mayor causa de nuestra depresión espiritual es que nosotros escuchamos demasiado a nuestro yo y no lo que Dios está diciendo. Póngase a pensar por un momento. Cuando usted y yo estamos afligidos y empezamos a hablarnos nosotros y empezamos a dejarnos sentir lo que sea que estemos sintiendo, eso nos va literalmente metiendo en un estado de tristeza cada vez mayor. Y lo lamentable no solo es que nos lleva en un estado de tristeza cada vez mayor, sino que nos va alejando cada vez más del Señor. Porque entre más triste me siento, menos quiero buscarlo. Debería ser lo contrario, según la experiencia del salmista. Pero entre más tristes estamos, muchas veces, más lejos del Señor pareciera que estamos, o más bien que nos sentimos. Y cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos, y cuando empezamos a hablarnos a nosotros mismos basados en nuestros sentimientos, caemos en un gran estado de tristeza y muchas veces de depresión. Y el salmista lo que dice es, no tengo que hablarle a mi alma, ¿verdad? ¿Por qué te estás turbando? ¿Por qué te estás abatiendo dentro de mí? Esa es la exhortación negativa y hace la positiva. Espera en Dios. Espera en Dios. Hermanos, tenemos que esperar en Dios. Cuando la vida está difícil, tenemos que confiar en Él. Cuando las circunstancias de vida parecen irreversibles, tenemos que descansar en Él, que es soberano y está en control de todo. Tenemos que confiar en el Dios, que lo vamos a ver en 2 semanas si Dios quiere, que dice en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea de índole humana y que Él es fiel y que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos soportar, y sino que más bien junto con la prueba nos va a dar la salida. Tenemos que esperar en ese Dios y confiar en esas promesas cuando la vida se pone difícil. Y dice el salmista, ¿por qué esperar en Dios? Porque todavía vamos a alabarlo. El salmista sabe que su situación no va a quedar así para siempre. El salmista sabe que Dios va a actuar
El salmista sabe que Dios va a hacer algo. Ojo, tal vez no es lo que usted y yo estamos pensando, pero Dios siempre tiene un mejor plan. Siempre tiene un propósito en medio de toda circunstancia y lo va a cumplir. Por eso el salmista dice, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y cuando pensamos en salvación, hermanos, tenemos que pensar en el evangelio. Por eso el punto dice, debemos predicarnos el evangelio. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué consuelo y ánimo mayor podemos recibir usted y yo en medio de las pruebas que el saber que esto no es para siempre? Que ese es el aquí y ahora. Que saber que un día esto se va a acabar y nuestra esperanza está puesta en el resultado y en los beneficios de lo que logró la obra de Cristo, pasar una eternidad con Él. ¿Cómo no nos va a dar ánimo y consuelo y esperanza en medio de la aflicción pensar el evangelio? Pensar que la obra que Cristo hizo fue para que tuviéramos una eternidad llena de bendición, una eternidad donde ya no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber angustia, no va a haber estrés, no va a haber ansiedad. Vamos a poder descansar literalmente en la presencia del Señor. Cuando hablamos de esperanza, hermanos, estamos hablando de esa expectativa de que Dios va a hacer algo. La esperanza es lo que nos da una expectativa de saber que Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Yo no sé. Él es Dios, Él sí sabe. Pero saber que Él va a hacer algo y que lo va a usar para mi bien, como dice Romanos 8:28, tiene que darme esperanza. Tiene que darme aliento en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Y podríamos tener una fe muy fuerte o creer que tenemos una confianza en Dios muy fuerte, que sin esa fe, hermanos, no está acompañada de esperanza, pues entonces vamos a desfallecer literalmente. Porque si la fe no tiene esperanza, realmente la confianza se llega en algún momento a nublar. Pero cuando hay esperanza, estamos confiando en que Dios va a hacer algo. Y si Dios va a hacer algo siempre, siempre tenemos motivos para alabar al Señor. ¿Y cómo aplicamos este último punto? En momentos de aflicción, hermanos, donde estamos literalmente viendo las circunstancias difíciles, ¿qué pensamientos estamos dejando que hagan un nido en nuestra cabeza? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos que estamos aceptando como si fuera verdad, que no lo es? Necesitamos aprender a escucharnos. Y necesitamos escucharnos porque necesitamos aprender a detenernos y poder hablar a nuestra alma verdad cuando estamos metidos y sumidos en un montón de mentiras o de sentimientos que no van a resolver nada, hermanos. A veces con mucha facilidad decimos, pero ¿qué quiere que haga? Es que eso es lo que yo siento. Sí, yo no estoy invalidando lo que sientes, pero lo que sientes no va a resolver tu situación. Lo que sientes no te va a acercar al Señor. Tienes que hablarte la verdad para poder ir a Él. Si no, te vas a quedar ahí en la circunstancia. Y no estamos hablando de invalidar lo que sentimos, estamos hablando de entenderlo y ponerlo en el lugar correcto. Y por supuesto Dios ve lo que sentimos, ve la aflicción que genera lo que sentimos, y por eso es que nos da la verdad para que podamos no quedarnos ahí, hermanos, para que podamos salir de ese estado. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, cuando estamos en aflicción, ¿realmente estamos pensando en el evangelio y lo que Dios ha hecho posible para nosotros, aquí y allá?
Realmente nos enfocamos en descansar en Dios y saciarnos en Él. Saben, cuando Gabriel se golpea fuerte, no importa dónde uno esté en la casa, lo primero que uno escucha es un gran grito de dolor. Y lo siguiente que uno como padre está esperando es literalmente voltearse donde está y ver a Gabriel venir corriendo donde papá y mamá. Porque literalmente él corre donde papá y mamá buscando consuelo, buscando que alguien le calme el dolor, buscando alivio en medio del chineo, buscando alivio en las palabras de papá y mamá. Y nosotros debiéramos ser igual que un niño con Dios. Cuando la vida duele, hermanos, cuando la vida se pone difícil, cuando la vida nos genera aflicción, ustedes y yo debemos ser como ese niño que sale corriendo a los brazos de su padre a encontrar ahí consuelo, refugio y descanso. A encontrar ahí esa fuente de agua para que sacie la sed espiritual. Y tenemos que aprender a desarrollar gratitud en medio de este tipo de circunstancias de vida. Dice 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Vea que el texto no dice dé gracias por todo. Dice dé gracias en todo. Déjeme poner un ejemplo. Si usted está experimentando una enfermedad, usted no dice Dios, gracias por la enfermedad. La enfermedad no es algo bueno. Pero yo sí puedo decir, Dios, gracias, porque en medio de la enfermedad tú estás haciendo algo para mí y para tu gloria. En medio del problema, uno no dice, Dios, gracias por el problema, porque el problema no es bueno. Pero yo sí le digo, Dios, gracias, porque a través de este problema estoy viendo que necesito más de ti. Estoy viendo cuánta sed tengo de ti. Estoy viendo cuánta necesidad tengo de ti. Y necesitamos aprender a desarrollar una actitud de gratitud para combatir con esperanza el desánimo. Y usarlo como una herramienta de Dios en que nos ha dado en su gracia para poder perseverar a pesar de las circunstancias. Y para terminar, está en pantalla, hermanos. La frase completa, sí, en el mundo experimentamos una aflicción que desanima, pero necesitamos recordarnos unos a otros que solo Dios puede saciar nuestra alma, que solamente Él puede satisfacer nuestro ser. Y tenemos que entonces, si entendemos eso, el resultado, hermanos, tiene que ser todos los días estarnos predicando el Evangelio para con esperanza combatir el desánimo, para con esperanza alabar al Señor, aunque la vida esté doliendo, confiando en que Él va a actuar a nuestro favor, confiando en que Él va a saciar nuestras